Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y en este curso de concepto de ingeniería de software quiero empezar compartiendo contigo una introducción a la ingeniería de software como tal. Lo primero que vamos a decir es que la ingeniería de software es una disciplina que busca la construcción de software en costos y plazos controlados y que resuelve los requerimientos que se necesitan. ¿Por qué es importante esta disciplina? Por algunas ideas bien simples que nos plantea Ian Somerville. Primero, es imposible operar el mundo moderno sin el software. Está en todas partes y se necesita. Por otro lado, debido a la falta de restricciones físicas, los sistemas pueden volverse muy complejos rápidamente y pueden ser muy costosos de mantener. En consecuencia, sin ingeniería de software no tendríamos todo el desarrollo que existe en el mundo, y si bien no es una disciplina perfecta, ha ido evolucionando con los años y cada vez resuelve de mejor manera la problemática de la construcción de software. Ahora, este software en el tiempo empieza a ser necesario que tenga algunos cambios, generalmente porque el entorno se modifica y el software se tiene que adaptar. Y lo que plantea Pressman en su libro es que cada vez que hay un cambio, durante un periodo de tiempo hay fallas. Luego esas fallas son controladas y el software continúa funcionando bien hasta que hay otro cambio y se vuelve a repetir el fenómeno. Estos cambios continúan hasta que el software deja de ser rentable, es decir, sale más caro modificarlo que construir uno nuevo. Otro concepto importante en la ingeniería de software es lo que se llama el ciclo de vida del software, o también llamado modelo en cascada. Esto quiere decir de que se empieza por el lado izquierdo arriba, definiendo los requerimientos. Los requerimientos es lo que el software debe solucionar. Por ejemplo, la necesidad de registrar las ventas que se producen en el día en el negocio. Una vez entendidos los requerimientos, podemos pasar al diseño del sistema y del software en particular. El diseño es la propuesta de solución, es lo que vamos a construir. Luego, podemos hacer la implementación y prueba de unidad. La implementación es la construcción del software a partir de los requerimientos y del diseño que ya se ha hecho. Y la prueba de unidad es probar cada elemento por sí solo. Luego se hace la integración y prueba del sistema con todos sus componentes para finalmente ponerlo en operación o como algunos llaman en producción, y luego con el tiempo es necesario hacer mantenimiento porque como ya hemos dicho, el software se debe modificar, ya sea porque hay cambio en el medio que nos obliga a modificar o actualizar el software para que siga siendo útil, y también porque aparecen nuevas necesidades de requerimiento. Por último, a veces es necesario cambiar las interfaces para que el software siga siendo útil y podamos seguir sacando provecho de él. Debemos entender que en general los proyectos de desarrollo de software son caros, requieren meses de esfuerzo y muchas miles de horas hombre. Si bien el ciclo de vida o modelo cascada fue el primero en ser utilizado, y la secuencia lógica de que primero hacemos análisis, es decir, entendemos la problemática, definimos los requerimientos, luego hacemos diseño, es decir, describimos la solución, luego construimos, luego probamos y corregimos. Y una vez que pasan las pruebas, implementamos o empezamos a utilizar y después en el tiempo hacemos modificaciones de mantención. Si bien esta secuencia lógica siempre va a estar, la manera en que se hace va cambiando. Y por eso se habla de distintos ciclos de vida de ingeniería de software. Uno de ellos, el que vemos acá, es el desarrollo incremental, en el cual se parte de un bosquejo, de una idea inicial relativamente sencilla. Luego hay una serie de actividades que se van repitiendo, en la cual hay una especificación, hay un desarrollo, hay una validación, o sea, nos aseguramos que sirva. Luego hay más desarrollo, más especificación, y esto va generando una versión inicial del software, luego versión intermedia y luego una versión final. Esta versión final es entre comillas, porque el software siempre
puede estar evolucionando o cambiando en el tiempo. Sin embargo, con esta versión final, que es aceptada por parte del cliente, podemos dar por cerrado el proyecto de construcción y empezar a utilizar el software. Otra forma o ciclo de vida para construir software se llama orientación a la reutilización. Y esta forma de construir software implica que debemos tener una serie de componentes de software como que fueran piezas del Lego que pueden ser utilizados para construir soluciones. Entonces, con estos componentes ya disponibles, lo que hacemos es especificamos los requerimientos. Como ven, la especificación de requerimientos siempre es el primer paso. Luego, analizamos los requerimientos y vemos si tenemos los componentes necesarios para poderlos solucionar. Modificamos los requerimientos para ajustarlos si se requiere a los componentes que tenemos. Luego hacemos un diseño del sistema, hacemos el desarrollo e integración de los componentes, hacemos la validación y damos por construido el software que se nos está pidiendo. Obviamente que este ciclo exige tener una gran cantidad de componentes disponibles porque si tenemos muy poco, entonces caemos en un desarrollo como los que ya hemos visto, donde es necesario construir todos los elementos del software que se necesita y que se pide. Este ciclo de vida funciona solamente si tenemos los componentes necesarios. Tiene sentido cuando en una empresa o en un departamento de informática hay una especialización en ciertos temas. Por ejemplo, la construcción de software para organizaciones o empresas ligadas a la salud. Hay ciertos componentes que se pueden construir porque sabemos que van a ser reutilizados en muchos proyectos. En esa lógica o en ese contexto tiene el sentido de este ciclo de vida llamado ingeniería de software orientada a la reutilización. Otro de los ciclos de vida para construir software es el llamado proceso de desarrollo del prototipo. La idea acá no es construir el software que se va a ocupar, sino probar algunos conceptos. Entonces empezamos por establecer los objetivos del prototipo, creamos con eso un plan, luego definimos la funcionalidad básica que va a tener este prototipo para explicar qué es lo que nosotros estamos entendiendo como informáticos de los requerimientos. Luego desarrollamos, o sea, construimos el prototipo, tenemos un prototipo ejecutable, un software que se puede ocupar, y esto es evaluado por parte del cliente para que concluya si lo que estamos pensando, lo que le estamos proponiendo es lo que él necesita. Se genera un reporte de evaluación y con esto se validan los conceptos y una vez validados y aceptados, se empieza el desarrollo real del software con algunos de los otros ciclos de vida que hemos visto. Esto que puede parecer un poco extraño se entiende perfectamente cuando hablamos de prototipo en otro ámbito de la ingeniería. En la imagen ustedes pueden ver un prototipo de un modelo de avión de los años 50 de la empresa sueca Saab llamado Draken o Dragón, donde ellos pensaron en un tipo de ala como una especie de doble delta, si se fijan. Entonces lo que hicieron fue construir un avión pequeño, muy pequeño, que volaba, pero no más que eso, pero que tenía el tipo de ala que querían probar. Cuando se dieron cuenta que el avión se comportaba con esa ala como ellos esperaban, entonces construyeron realmente el avión que fue un éxito de venta y lo ocuparon por mucho, mucho tiempo en su fuerza aérea y en otros países también. Esa es la idea de probar un concepto. Una vez validado el concepto con el cliente, entonces ahora sí construimos el software que él requiere. Otro de los ciclos de vida que podemos utilizar es el llamado entrega incremental. En este caso, partimos de un requerimiento o de una definición inicial no tan clara, luego tomamos los requerimientos que vamos a solucionar en el incremento que se va a desarrollar, se diseña la arquitectura del sistema, se desarrolla el incremento, o sea, se construye el software para resolver los requerimientos que estamos trabajando, se valida el incremento con el cliente, se integra con los otros incrementos que ya puedan existir, se valida el sistema así integrado, se implementa el incremento, o sea, se puede empezar a utilizar de inmediato, si así lo quiere el cliente,
y se pregunta si el sistema tal como está, con este incremento, con este avance, ya está completo. Si la respuesta es no, entonces se hace el desarrollo de otro incremento a partir de los elementos ya definidos como la arquitectura y la lista de requerimientos iniciales. Se vuelve a validar el incremento, se integra con los anteriores, se valida el sistema aparentemente completo. Si el cliente considera que todavía falta, se le agregan más incrementos y así se continúa hasta que se considera el sistema completo y ahí termina el desarrollo. Este tipo de ciclo de vida permite tener en un plazo breve software funcionando, lo cual es muy apetecido por parte del cliente. Cuando tenemos un desarrollo de software en un proyecto de alto riesgo, por las razones que sean, por la poca experiencia del equipo de desarrollo, porque la situación en que se está trabajando de alta complejidad y cuesta entender, etcétera, existe la propuesta del ciclo de vida llamado el modelo en espiral de Boehm. El año 1988, Barry Boehm propone este modelo que empieza con el cuadrante que está a la izquierda, donde dice determinar objetivo, alternativa, restricciones. Entonces, se define una actividad inicial que puede tener que ver con resolver algo muy básico, como definir inicialmente los requerimientos. Luego se evalúan las alternativas y se ven los riesgos involucrados. Luego se desarrolla, se construye lo que se está pensando, ¿sí? Y se ve en el cuarto cuadrante eh, si lo que si lo que se ha hecho apunta o avanza en el sentido de bajar los riesgos del proyecto. Si todavía los riesgos son muy altos, se puede hacer un segundo ciclo o vuelta en espiral, un tercero, un cuarto. Y si ustedes se fijan, permanentemente se está analizando los riesgos que se quieren resolver. Por ejemplo, el riesgo podría estar por el lado del lenguaje de programación o el entorno de desarrollo o la exigencia, por ejemplo, de mucha confiabilidad en el software, de los algoritmos que se quieren probar, etc. Se pueden hacer simulaciones y paulatinamente se va validando todo el desarrollo y con eso se va bajando el nivel de riesgo. Es un buen ciclo de vida cuando existe un alto riesgo en la construcción del software. La captura de requerimientos en ingeniería de software o primer paso es tan importante que existe el concepto de un proceso de ingeniería de requerimiento. Con esta lógica, primero se hace un estudio de factibilidad del proyecto, luego se obtienen y analizan los requerimientos, se genera el modelo del sistema, luego estos requerimientos se especifican, se analizan y se refinan o se obtienen requerimientos nuevos, luego se validan los requerimientos y con todos estos pasos y actividades lo que logramos es un documento de requerimiento claro, preciso y aceptado por el cliente. Luego, a partir de esta lista de requerimientos, se puede realizar cualquiera de los ciclos que ya hemos estudiado. Como ya dijimos, después del análisis de requerimiento o captura de requerimiento, viene el diseño o propuesta de solución. Aquí vemos en detalle un modelo general del proceso de diseño. Para esto tenemos algunas entradas necesarias. Primero, la plataforma que se va a utilizar para el proyecto. Segundo, los requerimientos del paso de la fase anterior. La descripción de los datos que se van a ocupar. Con esta entrada pasamos a la actividad del diseño propiamente tal, que es el diseño arquitectónico, o sea, los componentes que va a tener el software, los módulos, por ejemplo, el diseño de interfaz hacia el usuario, el diseño de componentes, sobre todo, ¿no es cierto?, si trabajamos con programación orientada a objetos, y con estos elementos podemos hacer el diseño de la base de datos, que es donde vamos a guardar permanentemente los datos que el software ocupa. ¿Cuál es la salida o el resultado de este modelo de diseño? La arquitectura del sistema, o sea, los componentes que va a tener, los módulos, por ejemplo, la especificación de la base de datos, donde vamos a guardar los datos permanentemente que genera y utiliza el software, la especificación de interfaz de usuario,
y la especificación de los componentes que es necesario construir. Esta es una mirada precisa, una especie de zoom a lo que fuese o lo que es el proceso de diseño del software. Dijimos que luego de la captura de requerimientos y el diseño viene la construcción del software. Y luego un tema muy importante que son las pruebas. Es decir, asegurarnos que el software haga lo que tiene que hacer, que esté bien hecho, que esté bien construido, que sea mantenible, etc. Vamos a decir o vamos a proponer que hay tres tipos de pruebas. La primera, de izquierda a derecha, la prueba de componentes, que son los componentes individuales del software. Luego los juntamos en el sistema, que son todos los componentes ya probados, se juntan para ver si al estar reunidos funcionan bien. Yo puedo tener todas las piezas de un motor bien construidas, pero al armar el motor podría no funcionar. Esas son las pruebas del sistema. Y una vez que el sistema en su conjunto esté funcionando bien, se presenta al cliente para la prueba de aceptación. Cuando pasa la prueba de aceptación, entonces podemos decir que el software ya está listo para ser utilizado por el cliente para resolver sus necesidades. Ahora bien, no es la idea que pensemos que solo se prueba el software. Yo puedo ir probando todos los elementos que voy construyendo conforme avanza mi proyecto. Independiente del modelo que vayamos a utilizar o del ciclo de desarrollo que vayamos a utilizar, de todos los que hemos visto, siempre parto por la especificación de requerimientos. Entonces, puedo hacer un plan de prueba de aceptación de los requerimientos. Es decir, si los requerimientos son los que necesita resolver el cliente. Luego especifico el sistema y también pruebo eso. Luego hago un plan de prueba de integración del sistema para ir viendo el orden en que se van a probar los componentes que voy a construir. Luego hago el diseño del sistema y hago un plan de prueba de integración de subsistemas. Luego un diseño detallado. Luego construyo los módulos y el código de unidad para hacer las pruebas. Hago la prueba de integración del subsistema, que son estos componentes que voy reuniendo. Luego que los subsistemas funcionan por sí mismos, puedo hacer la prueba de integración del sistema y finalmente la prueba de aceptación, que es cuando el cliente recibe y acepta el software que se le ha construido. Si ustedes lo piensan, con todas estas pruebas de aceptación, de integración, de subsistemas, es mucho más factible que lo que se entregue al servicio, o sea, para empezar a utilizar, sea de mejor calidad. Es una mirada de tener siempre presente que apenas construya o genere algo, aunque sea el documento de especificación de requerimiento, yo ya puedo empezar a pensar en las pruebas de aceptación y puedo empezar a validar que cada uno de los elementos que voy construyendo cumpla lo que se espera y esté hecho con buena calidad. Como han visto, las imágenes con las que he acompañado las presentaciones y explicaciones están tomadas del libro de Ian Somerville, novena edición. Este libro, ya que ya tiene sus años, es una excelente referencia para los que quieren tener una mirada completa y exhaustiva de lo que es la ingeniería de software. Yo llevo muchos años ocupando los libros de este autor y esta novena edición es excelente. Dejo, como ven ustedes ahí, un link a la 10ª edición del libro, que aún no está en castellano. Ese link lleva a una presentación y un comentario del libro que vale la pena conocer. Habiendo analizado en detalle las pruebas en la ingeniería de software, hemos llegado al final de este primer tema llamado Introducción a la Ingeniería de Software. Hemos visto el sentido de la ingeniería de software, hemos visto que es una disciplina que tiene varias formas de desarrollar software, vimos en detalle cada una de ellas, que hay fases genéricas, que son análisis, diseño, construcción, prueba, implementación o puesta en uso y mantenimiento. Hemos destacado la importancia de la captura de requerimientos, del diseño y de las pruebas para que el software que se construya sea realmente útil y sea lo que el cliente necesita y, por qué no decirlo, por lo que paga al contratar nuestros servicios, ya sea en forma interna o externa en la empresa donde sea este desarrollo. En un próximo video
veremos más elementos importantes de la ingeniería de software. Muchas gracias por su paciencia y será hasta una próxima ocasión. Confiamos que este curso haya sido de real utilidad para ti. Yo soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y quiero recordarte que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado.